Entonces, ¿cómo perder esa esencia? Puede ser que hoy la música moderna, el hecho de sentirse un poco artista para los que están en las plataformas, o tal vez buscar prédicas cada vez más elitistas o más grande en capacidad, no sé, intelectual, lo que sea, parecería que nos hace grande. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los frutos que verdaderamente estamos alcanzando? Y segundo, si los tenemos, si son comparables a aquellos que sin nada invadieron ciudades, naciones y pueblos. Gente que no paró en llevar el Evangelio de una manera gloriosa. En cada nación donde uno va a hablar a predicar de otro país, a relacionarse con las asambleas de Dios, va a encontrar esos generales o esas generales que sembraron la tierra a pie, en bicicleta, en motocicleta o como fuera, y hasta en caballo para llevar el Evangelio. Ahora me pregunto, y podríamos tener una charla un poco personalizada en esto, ¿debemos perder esa esencia? ¿Debemos dejar que, y con todo respeto al instituto y a los institutos bíblicos en realidad, que nuestros jóvenes estudien sin tener un llamado? ¿Deben ser solamente almacenadores de conocimiento? Dice la Biblia que al que más se le dio, más se le exigió. Por lo tanto, creo que deberíamos mandar a personas a estudiar que tengan un llamado como se solía hacer hace décadas atrás. ¿Tenés un llamado? Bueno, vas al instituto. He escuchado pastores que enviaron sus hijos queriendo de alguna forma que dejen algún vicio agresivo, internándolo en el instituto, creyendo que era la solución para que no se drogara más. Y uno preguntarse si, Señor, ¿son las soluciones? No creo. Creo que tenemos que volver, y esto me gusta mucho, al Somos What, aquello que nos identificó y que identificó a estos generales de Dios. Creo que debemos empezar a valorizar sus fundamentos. Y yo ligeramente anoté algunos 5 aquí que creo que son valiosos. En primer lugar, y basado en tomando el versículo del Salmo 11, verso 3, que dice, si fueron destruidos los fundamentos, que ha de ser el justo. Y nosotros tenemos fundamentos. La unión de las asambleas de Dios tiene fundamentos. Y no sé si no debemos volver a esperar que nuestros sugieres empiecen a hablar en lenguas, si no, no trabajan. Porque de alguna forma, si uno mira la historia, y me impactó algo que escuché en Ecuador y que lo dije anoche, que en uno de los escritos de los iniciadores de relatos en el primer siglo, segundo siglo, se contaba que aquellos que iban al Coliseo para morir iban hablando lenguas en el camino. Porque en realidad, y es indudable, el hablar en lenguas crea valientes. Porque ahí se cumple el famoso ya no vivo yo. Es Dios hablando en uno, es Dios expresándose con Él mismo, con el mismo el cielo, el Espíritu con el Padre, en una comunicación que fortalece al que lo posee. Entonces, ¿cuán importante es esto? Volver a nuestras bases. Lo primero que yo puedo rescatar, que lo podemos encontrar en todas las cartas apostólicas, que esa iglesia de aquel tiempo, no sé si tenía buena calidad musical, no sé si tenía un buen arte vocal, no sé si tenía tampoco una gran capacidad de predicación, pero sí valoraban mucho la riqueza de la crucifixión y de la resurrección. En la mesa, cuando estábamos sentados, nos preguntamos o nos respondíamos que una de las cosas que se perdió, una palabra que se perdió en estos tiempos, es la palabra conversión. Es decir, hoy tenemos personas que vienen a nuestras iglesias porque somos agradables, porque tenemos buen trato, porque tenemos calidez, porque somos amables, hasta tal vez porque decoramos la iglesia de la mejor forma. Porque también con mucho cariño sabemos perdonar y dar segundas oportunidades. Pero me pregunto, ¿la gente se convierte o tenemos gente buena? De hecho, dado por hecho que no hay gente buena, pero en realidad hay gente que parece ser buena. Y a lo mejor por eso también a veces hasta en nuestros altares, hay desórdenes que nunca imaginamos que podían suceder. Porque la gente quizá no se convirtió. Es simplemente uno que se sintió agradable en el reino, uno que ni siquiera se convirtió. Entonces creo que es tan importante
verdaderamente empezar a valorizar o a entender cómo se comprende esa riqueza de la crucifixión y la resurrección. ¿Quién es Él para mí? Dice Efesios capítulo 3, verso 14. Pablo dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre o en la mujer interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, y esto está maravilloso, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál era el deseo de la iglesia de aquel tiempo? Conocer a ese Cristo en todo rangos de altura, de anchura, de profundidad, o como fuere el nivel, pero hasta lo más excelso, más profundo que se lo pudiera alcanzar. No sé si esta palabra es correcta, pero sí creo de alguna forma que estamos muy inundados por una iglesia muy yoísta, ¿no? Muy nosotros. Días atrás escuchaba un comentario de algún superapóstol por ahí que hablaba de las grandezas de poder viajar en aviones privados. Y cuando yo escuchaba esto, digo, Señor, cuán distinto a ese Jesús que conocimos en las Escrituras. Aquel que no buscó el lugar alto, sino aquel que siendo alto buscó el lugar más bajo. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos que aprender de ese hijo? De ese hijo que siendo tan grande y podría estar compartiendo versículos durante toda la tarde, que realmente siendo Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el quien creó todas las cosas, y como dice Juan 1:14, aquel en quien vimos su gloria. Es decir, ellos sabían en quién creían, y estaban dispuestos a morir por ese Cristo. Hace unos tiempos atrás tuvimos una crisis en la iglesia de estacionamiento, no sabíamos dónde meter los autos, y hubo hermanos que metieron un montón de autos. Por una emergencia uno se tuvo que retirar en el sector donde el liderazgo principal guardaba los autos. Cuando llegó el siguiente domingo dijimos, evitemos ya el aglomeramiento. Alguien lo dijo y dijeron, no dejemos entrar más de los que entran normalmente. Entonces se quedaron algunos afuera, de esos que son de alguna manera líderes principales en la iglesia. Uno de ellos se enojó y le dijo al ujier, pero no puede ser, no hay lugar, porque a veces no hay lugar en todo el barrio para estacionar el auto, y dijo, me voy a mi casa. Y yo le dije a ellos, ¿qué pasaría si nos encontráramos con ese cristianismo que le tiene que cortar el cuello? Si porque no hay estacionamiento en la iglesia se va de la iglesia. ¿Qué pasaría si la exigencia fuera más grande? Bueno, esa es la iglesia que hoy estamos encontrando. Una iglesia que no paga precio. Una iglesia que no tiene, que este Cristo es menor tal vez que la comodidad que la iglesia puede ofrecer. Y si la iglesia no ofrece eso, no me quedo en la iglesia. Y creo que todos tenemos alguna experiencia de esto. Por eso creo que tenemos que ajustar la realidad y el lugar de la iglesia. En cuanto a esto de la riqueza de la crucifixión, ¿cuánto podríamos hablar de la riqueza de la cruz y qué es necesario hablar de la riqueza de la cruz? De cuánto me perdonó, qué llevó por mí, cuánto fue destrozado para salvarme. Volver a enamorarnos de ese Cristo, de la posición que me dio como hijo de Dios. Romanos 8:14 dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, este título es maravilloso, estos son hijos de Dios. Y sinceramente, yo les soy franco, no sé si hay algún título más grande que el ser hijo de Dios. Y lo digo porque a veces aspiramos lugares altos, sin saber que la esencia, el ADN del Altísimo, reposó en aquel que se rindió a sus pies. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, los que tienen el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, gracias papito, te alabamos Padre bueno.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Y herederos de Dios? ¿Herederos de qué? De aquel que creó los cielos. Ni Milei tiene este título. No lo tiene nadie. Creo que tenemos que rever nuestra posición, amados. Hay algunos allí arriba que dirán, yo no estoy ocupando ningún cargo, pero son tan importantes como el presidente de la institución, tal vez con diferentes llamados. Una de las historias que me gusta mucho es la llegada de Juan y Pedro a la campaña que Felipe estaba haciendo en Samaria. No sé cuánta gente lo escucharía, 20.000, Hechos 8, una fiesta espiritual hermosa. Pero la historia dice que llegaron Pedro y Juan y en ese momento, no sé cuál habrá sido el método, el Espíritu de alguna forma le dijo a Felipe que tenía que ir al desierto. Y en ese momento se gestó algo. Felipe dejó la gran campaña, dejó todo lo que tenía ahí y empezó a pisar polvo y a marchar por el desierto. Y ahí por el desierto se encontró con aquel etíope. Dejando esa gran campaña donde abría la boca y que querramos, o quiero pensar, unas 20.000 personas escuchándolo, decía, apártate de aquí, Satanás. Tal vez 4.000, 5.000 se manifestaban, los ciegos volvían a ver, los paralíticos a caminar, a danzar. Ahora, si hubiera sido al revés, alguno de nosotros llevando esa campaña, 20.000 personas en San Juan reuniéndose, porque el predicador que está aquí hace que la gente venga. Y de repente viene el presidente, el superintendente, y dice, déjame ahora a mí. ¿A mí? Si yo soy el que predica, la gente viene porque sabe que yo soy el predicador. Abro la boca, se manifiestan los demonios. Mirá los paralíticos que danzan, que caminan. ¿Cómo me voy a ir ahora? Creo que a veces el protagonismo nos lleva a equivocarnos con el llamado. Y creo que no nos damos cuenta que para los ojos de Dios no es importante el lugar, sino que estemos donde Él está esperando. Estar en el sitio que Él quiere. Una cosa que también creo que se perdió, el decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me quieres? Por eso los pastores envejecen en un templo y luego que estén casi muertos no los podemos sacar. Terminamos con juicios porque en su tiempo no escucharon el Espíritu. Por eso hay pastores amargados en los templos, amargados porque ya tienen una edad donde a veces la gente no viene. Y decimos, ¿pero qué pasa? ¿Es la culpa de la gente? No. Creo que hay tiempos de oír al Espíritu Santo y saber lo que el Señor quiere. Yo te puedo preguntar, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo en estos tiempos? ¿Cuál es tu lugar? Yo antes de ser electo aquí en este cargo, yo entré en una lucha con Dios porque yo no iba a estar en la elección, iba a ser la gran Mariano, me voy. Porque sentía dolores en mi cuerpo que nunca había sentido. Soy una persona que no soy de tomar remedios, me formé en un pastor que eran antirremedios y se me pegó mal, dijo uno. Y empecé a creer que Dios podía sanar las enfermedades y empecé a tener dolencias en mi cuerpo y digo, Señor, esto ya no es para mí, me hace mal. Las tensiones de los últimos 4 años sobre mi vida fueron difíciles. Entonces empecé a sentir que ya está y dejaré el lugar para otro. Y Dios no me había hablado nada, pero empezaron a aparecer hermanos, pastor, no se vaya. Algunos llorando, no se vaya. Le digo, pero ya está. Pero entendí, hasta que el último llegó llorando delante mío, me dijo, pastor, dale la oportunidad hasta la elección. Y ahí entendí que tenía que esperar un poquito más, que era Dios gritándome a mí que yo no quería escuchar. Yo te puedo preguntar, ¿qué te dice el Espíritu Santo en este tiempo? La segunda verdad que la iglesia tenía en ese tiempo era también la intimidad con Dios. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba. Ese gran orar sin cesar era una realidad de esa iglesia, una iglesia que se encerraba en el cuarto para hablar con el Padre. Nuestros tiempos de pastores no era el pastor famoso, el pastor no era una estrella resplandeciente en aquella iglesia, era el pastor. Y para más no teníamos otros pastores, no había en algunos casos radios, no había pantallas de televisión que mostraran pastores, no había tampoco YouTube, no había tampoco ninguno de estos programas que mostraban pastores famosos y bien vestidos y con mucha plata y con iglesias grandes y pantallas gigantes.
Mi pastor era mi pastor. Y no había otro pastor. Entonces la doctrina era la de la iglesia. Hasta que llegaron otros. Y cuando llegaron otros empezamos a lentamente a cambiar algunas cosas. Empezamos a vivir más entretenidos con nuestros celulares. Empezamos a estar entretenidos con las pantallas. Empezamos a amar el fútbol. Los evangélicos no amaban el fútbol. En aquel tiempo ni siquiera el boxeo, no se podía. Entonces, ¿qué hacíamos? Como nos prohibían todo, orábamos. Y nuestro cuarto de oración era el lugar de encontrarnos con el Padre. Y aprendimos algunos a ayunar. Me gustó esto de que alguien dijo 21 días ayunando. Y podría preguntar aquí, ¿cuántos de aquí han ayunado 21 días? Y seguramente ninguna mano se levantará, porque no es común en estos tiempos ayunar. ¿Para qué pedirle al Padre? Si hoy la inteligencia artificial me puede dar hasta la prédica. Entonces nos preguntamos por qué los resultados no son buenos. Porque no estamos encontrando con papá. Me gusta Mateo 6:6 cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. No es que está Benigín en lo secreto. No es que está Claudio Freyson en lo secreto. Está el que fundó los cielos y la tierra. Y amados, yo les quiero preguntar algo. No me lo tienen que responder. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto tiempo o cuánto deleite tenés? ¿O cuántas ganas tenés por entrar a tu cuarto donde tu papá te está esperando? El que sopló los cielos y la tierra dijo, se ha hecho, se echa la luz. Yo quiero preguntarles, cristianos, ¿no es triste que no tengamos ganas de entrar al cuarto para hablar con nuestro Padre? A no ser que estemos dejando de ser cristianos. Y no nos damos cuenta. La iglesia fue cambiando. Creo que esa iglesia que entraba al encuentro con el Padre, que hacía oraciones y ayuno, aprendía a reposar justamente en ese Hijo de Dios. Ese que había prometido que en Él íbamos a encontrar descanso. Descansar. Me gusta cuando los discípulos se encuentran en la barca con Jesús durmiendo, la barca se estaba por hundir, entra en una crisis tremenda y en ese momento surge algo, lo despiertan al Maestro. Y cuando lo despiertan, el Maestro calma la tempestad. Muy lindo hasta ahí. Pasaron muchos años. Pedro entra en crisis cuando el Maestro es crucificado y luego el Señor le dice, bueno, ahora te toca apacentar las ovejas. Pero en Hechos 12 surge algo interesante. A Jacobo lo matan a espada y Pedro está preso. ¿Y cómo está? Durmiendo, como su Maestro. Porque había aprendido a descansar, que a ese Maestro no se le escapa nada. Él no tiene crisis. Si está Él, no hay crisis. No es problema cuánto rujan las olas o tal vez el diagnóstico médico. Si está Él, está todo bien. Y muchos por perder ese cuarto íntimo estamos alterados por crisis. Yo no sé cuántos de ustedes durmieron cuando no podían pagar una deuda y sabían que al otro día necesitaban la plata. Estos dormían aun cuando al otro día los iban a matar. Eso lo produce la intimidad con Dios. Era gente que en la intimidad se llenaba del Espíritu Santo. Conocemos lo que dice Hechos 1, 4 y 5. Ellos sabían la promesa que venía del Padre y Jesús dijo, oísteis de mí. Por eso adquirían la capacidad con esa llenura del Espíritu que encontraban en el cuarto de echar fuera demonios. Los demonios son tinieblas y cuando hay aceite en la lámpara, el fuego se mantiene ardiendo y las tinieblas se van. Cuando no hay aceite, no hay fuego y las tinieblas gobiernan. ¿Deberemos volver al Espíritu Santo? Ellos hablaban en lenguas. La historia muestra que las lenguas cambiaron historia. Ellos tenían una protección sobrenatural. Si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Si los picaren serpientes lo mismo. Y las señales, sanidades y milagros los acompañaban en todos lados. Por lo tanto, cuán importante es la intimidad con Dios. Hay que volver. Tercero es el valor de las palabras divinas. No sé si alguno se recuerda algunas frases como escrito está. Oíme bien, Satanás. Porque era gente que creía lo que decía Dios.
Frases como por sus llagas hemos sido sanados, de Isaías 53, por sus llagas. Yo recuerdo la historia de un predicador muy reconocido de la nación. En los años 70 los médicos le encontraron una gangrena, había que amputar la pierna y el hombre salió corriendo y empezó a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, y cuando volvió para verse con el médico decían: su pierna está perfecta. Tal vez si se hubiese puesto en las manos del médico le hubieran amputado la pierna, pero decidió quererle a Dios. Un ridículo, podemos decir, muchos de los que estamos aquí. ¿Cómo va a ser algo así? Pero decidió quererle a Dios, decidió quererle su palabra. Por lo tanto, creo que más allá del concepto en donde usted lo quiera parar, yo creo que sí tenemos que volver a afirmar las verdades divinas, meternos en la Biblia, hasta volver a la Biblia impresa, marcarla y decir: lo que dijo Dios es sí y amén. Y no me importa lo que digan los demonios o cualquier endemoniado. Yo le creo a aquel que es Señor de todo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por lo tanto, iglesia, esa era la iglesia que nosotros conocimos. Era una iglesia que no dudaba en creerle a Dios. Nos metíamos a hacer guerra espiritual en nuestros cuartos. Cuando esto se empezó a hacer más popular: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo he estado en las campañas de Anacondia y era admirable ver cómo la inmensa carpa se llenaba con cerca de 2000 endemoniados por noche. En un momento yo recuerdo llevaban un muchacho que sacudía a los 4 que lo estaban tratando de llevar, muchachos grandotes. Yo nunca fui muy grande de físico, pero recuerdo que sentí acercarme y simplemente ponerme al lado y decirle: te ato en el nombre de Jesús. Y ese gigantón que arrastraban en ese momento quedó como desconectado de la vida y lo pudieron llevar con libertad. Y yo era simplemente un oyente, pero yo sentí, creí que había poder en el nombre de Jesús. Y creo que la iglesia tiene que volver, porque se le dio el nombre sobre todo nombre. Si Cristo es nuestro principal ídolo, tenemos que volver. Y perdón por la palabra ídolo, pero si es el mejor, tiene que tomarnos más tiempo que un partido de River Plate, de Boca Juniors, de quien se le antoje. Tendríamos que tener más ánimo de estar con Él que con cualquier otro. Pero lamentablemente en la generalidad no es así. La iglesia ha perdido esto. Es más, nuestras mesas se han llenado de tiempo para los televisores, aún comiendo. Y estamos ahí pegados mirando lo que sea. A veces hogares con la televisión prendida grande parte del día. He estado en casas de creyentes donde el televisor está todo el tiempo. No podemos hablar porque el televisor no se puede apagar. Tal vez duela un poco, pero la iglesia ha perdido el valor de ese Cristo, el valor de la intimidad y el valor de sus palabras. Tenemos que volver. La tarea de la iglesia, por otra parte, dejó de ser hecha en gran manera. Mateo capítulo 16, verso 15, 16 y 16, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio y haced discípulos a las naciones. La iglesia perdió el salir afuera y ganar perdidos. Creo que es tiempo de hacerlo. La gente nos está esperando. Recuerdo un congreso donde fuimos hace muchos años en Mar del Plata. Terminó el congreso y cuando terminó el congreso, el muchacho que había aparecido a la última hora para decir: yo cuido autos, me dice: ¿me daría alguna monedita por haberle cuidado? Y yo me pongo las manos en el bolsillo y le digo: mira, yo te doy una, pero quiero preguntarte, ¿conoces a aquel que murió por vos para salvarte? Y el muchacho se me queda y me dice: no, ¿de qué está hablando? Y le digo: mira, Jesús, un muchacho de los 20 años, Jesús murió para amarte y para salvarte. Se acercan otros 2 más y se me pone al lado y se pone a escuchar. Cuando ya eran como 5 o 7, una muchachita de unos 5 metros: Señor, ¿yo puedo escuchar? Y se me acerca una muchachita también ahí, y al final eran como 7 u 8 que estaban ahí haciendo la oración de fe conmigo. Cuando termino, le pregunto: ¿alguien de los 3000 o 2000 que salieron te predicó, se acercó, te habló? No, ninguno. Y yo digo: ¿qué nos pasó? Y estoy hablando de los años 90 y pico. ¿Qué nos pasó? Porque ya no tenemos el interés, y generalizo, quizás ustedes todos lo tengan, de aquel que te golpea el vidrio: Señor, una monedita. Yo a los muchachos de las zonas de ahí donde me paro, a veces les digo: no tengo una moneda, pero quiero hablarte algo.
Dice que me quedan escuchando y me dan la mano, me dicen gracias, gracias. Una de las cosas que comprobamos en nuestro hogar de niños es que la mayoría de los niños que venían tenían nombres evangélicos. Y la verdad que me aterró, digo, ¿iban a la iglesia? Ustedes les pregunto, me dicen sí, mis papás me llevaban. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia? Que fue perdiendo la pasión, que fue perdiendo la belleza del maestro. Una iglesia que no dudaba en discipular de una u otra manera. Se perdió la palabra llamado. Se perdió la palabra envío. Ya nadie siente que Dios lo está llamando tan fuertemente como cuando nosotros teníamos 20 años y éramos jóvenes. Les llevo a hacer una evaluación simple y ligera. En todas las convenciones que presentamos pastores a ordenar, la mayoría rondaban los 60 años. ¿Qué le pasó a nuestra juventud? ¿Qué le pasó a nuestra juventud? Yo comencé siendo pastor teniendo 23 años, más o menos. Ni sabía lo que hacía. Pero ¿qué le pasó a nuestra juventud? Quieren ser músicos, cantan bien y demás. Pero algo pasó. Y tenemos que preguntarnos qué pasó. La tarea de la iglesia era evangelizar y hacer discípulos. Era una iglesia que no ambicionaba el dinero, era bien administrada. No hablábamos de famosos, como dije antes. Y en quinto lugar, es la urgencia que tenía esa iglesia de hacer la tarea. No solamente sabían cuál era su tarea. Dice Juan capítulo 5, versos 28 y 29, dice, no se asombren ahora de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Esto dijo Jesús. Y los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados o condenados. Hace un tiempo atrás, una familia de la iglesia estaba muy preocupada por algunas cuestiones económicas. No habían salido bien algunos negocios y me pidieron oración. Cuando llegaron a hablar conmigo, dije, bueno, vamos a orar. Le digo, ¿pero dónde están sus hijos? No están congregando en este tiempo. Y yo notaba que no había interés. Tal vez el interés de ellos era ocupar cargos en la iglesia, ser reconocido. Pero habían perdido el interés de que esos hijos sean salvos. Habían perdido el interés de que sus padres y hermanos sean salvos. Esto de cielo e infierno estaba muy lejos de su pensamiento. No había urgencia, no había necesidad. Y tal vez si muriesen sin ir a la iglesia o sin congregar, dirían, eran buenos chicos, algún día se entregaron. No se trata si se entregaron, porque Judas también se habrá entregado y fue hijo de perdición. Se trata si el Señor es el Señor de él. Y no si se entregó alguna vez. Se trata si está rendido, dejándose guiar por el Señor. Entonces creo que tenemos que volver al mensaje de la urgencia. Dice Ezequiel capítulo 33, verso 7, versículo de aquellos tiempos de mi adolescente juventud. Dice, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela, como atalaya del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, tienes que advertirlos de mi parte. Hijo, si te morís ahora te vas al infierno. Hijo, si no te arrepentís de tus pecados, estás perdido para siempre. Y de allá no se sale, el gusano nunca muere. Tormento eterno. Vuelvo otra vez a mi pregunta. ¿Podrá ser que nos pase un poco? La tarea de nuestro evangelio y la urgencia es cuestión de vida o muerte. Es la necesidad de levantar atalayas nuevamente, el mensaje, añadir o extender el mensaje del día del juez. Dice Apocalipsis 20:11, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Conclusión, creo que debemos reencontrarnos con el dueño de la esencia, el autor de la vida, el que tiene el Espíritu Santo. Quiero invitarlos a ponerse de pie y que podamos orar un poco como lo hicimos anoche. No es necesario de rodillas, pero sí poder orar por todas nuestras provincias. Quiero decirle a Esteban Morales, como cabeza de esto, y al equipo que le acompañan, que no fueron llamados para dirigir esto, fueron llamados a impactar la provincia. Es decir, hoy delante del Dios Altísimo, yo te refresco tu obligación. No sos un directivo para dirigir a los pocos centenares que hay en este pueblo. Fuiste elegido para preparar el ejército con todos los que te acompañan e invadir provincias. Si lo aceptás al llamado, Dios va a estar de tu lado. Si no, te quedarás solo. Serás simplemente un viejo envejecido en una iglesia. Pero si tomás el llamado, como también a los otros guerreros que están a su lado, entonces comenzaremos a cambiar la historia de San Juan, San Luis y Mendoza. Yo quiero invitarles a levantar sus manos por sus tierras. No les voy a pedir que levanten la mano por sus templos. Levanten sus manos por la gente que rodea sus iglesias. Y empiecen a orar y a decir: Señor, te pido piedad, te pido misericordia. Te pido, Dios amado, que extiendas la mano al norte, al sur, porque si viene gente va a venir el dinero para construir la iglesia. Si viene gente van a poder ampliar el templo y poder abrigar a muchos nuevos que van a venir. Así que levanten su mano y digan: Señor, empezá a darnos estrategias. Empezá a darnos palabras, Señor, que lleguen al corazón de aquellos que están perdidos. Empezá a hablar con tu Padre que está en los cielos en este momento. Y decirle: Señor, dame la gracia para ser tu herramienta. Padre del cielo, Señor soberano, te damos gracias en esta hermosa tarde. Y Señor, que en este tiempo se levante una generación poderosa. Yo creo que de mi parte es la primera región que despierto a esto. Tú estás llamando a intercesores. Cierre los ojos. Empiece a hablar con su Padre, como si estuviera en el cuarto íntimo. Empiece a reprender enfermedades, porque su Padre tiene toda la capacidad para sanar toda dolencia, restaurar huesos. Para Él no hay nada imposible. Empiece a orar para que los paralíticos dancen en su templo y los perdidos vengan en millares a decir qué está pasando en esa iglesia. Empiece a adorar a Dios y el Espíritu lo toma y de verdad empieza a hablar en lenguas. Suelte las lenguas hasta que sean transformadas en el transcurso de ese hablar. Que usted comience a hablar otros idiomas, que el Espíritu le lleve más allá de lo que imagina. Que empiece a interceder, a clamar, a orar. Que veamos la gloria postrera. Que nuestras reuniones no sean una reunión de gente ejecutiva y buena, sino que seamos los hijos de Dios reunidos como guerreros para entrar en las batallas que el diablo nos da en nuestras ciudades. Yo quiero tomarme un atrevimiento más. Quiero invitar a todos los que van a hacer guerra espiritual: salgan de su lugar y vengan al altar. Los que dicen: voy a orar por mi ciudad, aunque sea desde el cuarto. Otros van a decir: voy a preparar grupos que vayan a las calles. Otros dicen: voy a interceder para que los milagros empiecen a inundar donde vayamos. Yo quiero invitarlo, que no mire su edad, porque no se trata de su edad. Abraham hubiera sido descartado si fuera por eso. Empiece a mirar ahora a aquel que dijo: yo estoy con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Tómese una promesa, una palabra y diga: Señor, tú dijiste, escrito está en tu palabra, tú lo declaraste, tú lo afirmaste, y yo vengo por eso ahora. Amado, amada, no estás solo, no estás sola. Este es el momento. Empiece a orar como un guerrero. No te quedes ahí con la boca cerrada, porque los adoradores de este tiempo en su mayoría son mudos. Necesitamos adoradores que hablen. Necesitamos intercesores que hagan guerra. Y necesitamos hombres y mujeres que peleen la buena batalla. Empieza a guerrear, empieza a hacer la guerra, empieza a pedir la libertad. Si fuiste elegido como líder, empieza a orar. Tienes mayor responsabilidad. No eres uno cualquiera. Empieza a hacer guerra, empieza a hacer guerra, empieza a hacer guerra. Tus dolores tienen que salir corriendo de esta reunión. Tiene que venir un renuevo, un rejuvenecimiento. Tiene que venir una restauración física. Tienen que irse los dolores. Tienen que abrirse puertas nuevas. Tiene que levantarse el evangelista que estaba dormido, mujer o varón. Tiene que levantarse. Empieza a clamar. Ahora, Padre, empieza a abrir los cielos. Señor, te pedimos por nuestros niños. Te pedimos por nuestros adolescentes y jóvenes, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, Señor, por los ancianos que duermen en las calles, Padre, los que tienen frío, Padre mío. Oramos en esta hora, Señor, clamamos, Señor. Tú no levantaste comedores, Señor, en tu tiempo. Tú levantaste evangelistas, Padre. Todos eran evangelistas, Padre. Y levanta de estas asambleas de Dios una generación de evangelistas, Padre. Levanta guerreros, guerreras. Quiero declararte algo. Dios te va a sanar si eres útil. Si no eres útil, Dios te va a llevar. A Dios no le interesa tu persona. Prefiere tenerte a su lado que perderte. Pero la única causa por la cual te puedes quedar es porque hay algo útil en vos todavía. Porque todavía sigues orando, sigues ganando gente, sigues haciendo discípulos, sigues moviendo al pueblo que Dios te ha dado. Habla con tu Padre que está en los cielos. Habla con tu Padre que está en los cielos. Habla con tu Padre que está en los cielos. Habla con tu Padre que está en los cielos. Ale Shamaya sola Shia. Ramamana Shamaya.